¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Zubich y lo que vamos a estudiar en el día de hoy es acerca de la psicología organizacional, algunos conceptos introductorios. Empecemos. ¿Cuál es el concepto de la psicología organizacional? Bueno, es la rama de la psicología que se encarga del estudio del comportamiento de los individuos y también de los grupos que pertenecen a una organización, de cómo se relacionan entre sí y la influencia con el contexto organizacional. Entonces decimos que estudia primeramente al individuo, ¿sí? A los fenómenos individuales, diríamos su nivel de autoconciencia, autocontrol, la percepción de sí mismo, la percepción de los demás, cuáles son sus habilidades, su destreza, su nivel de inteligencia, cómo despliega estas capacidades o competencias en sus tareas, en sus procesos para dar rendimientos, pero no solamente estudiar al individuo, sino que también la relación con un grupo al cual pertenece este individuo. En el grupo se pueden dar algunas situaciones muy particulares, por ejemplo, como situaciones de la calidad en la que se trabaja, tenido con valores compartidos, visiones compartidas que hacen justamente a un equipo de trabajo. Pero también la psicología estudia la relación con toda la organización, o sea, entre el individuo, el grupo al que pertenece y toda una organización, que es la que justamente el individuo desempeña un rol, desempeña un lugar, realiza una tarea en un cargo específico y cómo esta organización en sus procesos organizacionales va a afectar a los fenómenos psíquicos propios del individuo y también al grupo. También la psicología organizacional estudia justamente las influencias de todo el contexto organizacional, de todo el entorno organizacional en el propio comportamiento del individuo. Entonces decimos, de acuerdo a la definición o concepto de varios autores, proponemos a Cepeda que define a la psicología organizacional teniendo en cuenta dos elementos fundamentales que son los fenómenos psicológicos de cada uno de los colaboradores, de cada una de las personas y los procesos organizacionales, o sea, entendiendo como fenómenos psicológicos podemos citar a Alfred Adler como que todo hombre tiene esa posibilidad de mejorarse, de progresar en su vida y también en su contexto laboral, eh, y también de reducir sus problemas y con el tiempo de llegar a un ajuste perfecto en ese proceso vital. Entonces, estudia la psicología organizacional el comportamiento de los fenómenos individuales, pero también de cómo estos fenómenos individuales existe un proceso organizacional que está impactando en la vida propia de las personas. Citando a Dennett, que es otro de los autores, consideran la psicología organizacional como los procesos en la interioridad de la persona, del individuo, en la psique, y también las relaciones que puede entablar y de la manera en que se relacionan con otras personas en la misma organización. Citando a Mastretta, muy interesante su aporte, en donde plantea que estudia las actitudes que tiene cada colaborador, como los procesos mentales o psíquicos que se generan y que hacen que esa persona sea como es en su desempeño, en su comportamiento, en cómo es su tipo, su clase, su característica en los niveles de cognición, aplicado justamente a la interacción y a la relación con otros colaboradores. Vemos que para Stephen Robin es un campo de estudio que investigan a los individuos, o sea, el comportamiento de los individuos, de cómo se relacionan entre ellos. Ya Stephen Robin habla de grupos, de cómo afecta esos comportamientos individual, el comportamiento grupal en las organizaciones, con el propósito obviamente de mejorar y aplicar estos elementos, estos conocimientos a la eficacia de la organización. Entonces podemos decir que el objetivo del comportamiento organizacional, de la psicología organizacional, no es otro que predecir, en realidad, describir, explicar, predecir cuáles son las conductas de cada uno de los individuos de una organización, reducir
los problemas y resolver los problemas concretos que aparecen en los contextos organizacionales. Su finalidad principal se resume en dos, es mejorar el rendimiento y la productividad en el desempeño y en el comportamiento de las personas, pero así también es potenciar el desarrollo personal y la calidad de vida laboral de los empleados en el trabajo. Si lo analizamos el concepto de psicología organizacional como subsistema, podemos decir que engloba tres subsistemas, entre el subsistema de la personalidad, el subsistema social y el subsistema cultural. O sea, podemos decir que el comportamiento de las personas, el comportamiento y la conducta está relacionado por un conjunto de elementos que llevan a su manera de ser, a esos rasgos o cualidades que configuran la manera de ser de la persona. Esto justamente define el concepto propio de personalidad y cómo justamente esta manera de ser impacta en los demás. ¿Sí? O sea, una manera de ser generalmente está relacionado con un comportamiento propio individual, pero también en una relación de cómo se relaciona con los demás, que es la manera justamente que tiene ese individuo de desarrollar sus tareas y actividades y sus relaciones, su dependencia o interdependencia justamente con los demás colaboradores en una organización. Pero también justamente llevado a esto, el individuo desarrolla una tarea, desarrolla un rol en una organización, en un lugar de trabajo, ocupando un puesto, un estatus y una jerarquía. Esto es el subsistema social, ¿sí? que incluye en sus unidades de análisis estos elementos, entre el rol y el estatus. Pero también la manera de ser, la manera de conducirse las personas, entonces, no solamente depende de la manera de ser, sino también que depende, bueno, del rol que ocupe en el trabajo. No es lo mismo a veces el comportamiento que tiene un empleado cuando trabaja en un determinado cargo, cuando entra trabajando con una determinada labor o cuando está en otra estructura social, como por ejemplo en la universidad ejerciendo como alumno y luego ese alumno trabaja ocupando otro rol en su trabajo como empleado en un estudio contable o empleado en, no sé, en un comercio, en una tarea de comercialización. Obviamente su manera de ser realmente depende de su personalidad, pero también va a depender de la tarea que está desempeñando. No es lo mismo si esa persona es en un lugar, en una de las tareas, en una de esas estructuras sociales, puede ser el jefe, pero tal vez en otra de las tareas puede ser alumno. Entonces, la manera de ser, su manera de comportamiento personal y también en el desempeño organizacional va a depender justamente del rol de la tarea, pero también va a depender del estatus y de la jerarquía que éste tenga. Bien, pero no solamente depende de eso, sino depende de la personalidad de la estructura, la personalidad de la organización. Y la personalidad de la organización no es otra cosa que la cultura organizacional. O sea, son esos elementos que tiñen a ese grupo donde uno pertenece, a esa organización, como valores, las creencias que tiene ese grupo, donde yo estoy trabajando, en esa organización donde estoy desempeñando mis tareas, donde estoy cumpliendo esa función. Entonces, esos valores, esas creencias, las costumbres, los mitos, la historia de esa organización a la cual yo pertenezco, bueno, no hacen otra cosa que este subsistema de personalidad. Estos tres subsistemas es lo que estudia justamente este campo de la psicología organizacional, y entender justamente este concepto sistémico ayuda justamente para vislumbrar por qué una persona se comporta como se comporta y cómo influye justamente en los procesos organizacionales. Justamente fíjense que depende de la personalidad y depende de la estructura, va a venir el grado de motivación. La motivación es ese impulso que lleva a la persona a actuar, la manera en que tiene que dirigirse hacia determinadas tareas, la manera en que emprende y cómo lo hace. También va a estar relacionado con el liderazgo ejercido, con los estilos de liderazgo, con los grupos o con los equipos, que es la manera en que trabaja. Con todos estos elementos son justamente consideraciones o variables en el estudio de nuestra materia. Justamente se estudia cómo se comunica esta persona, también justamente cómo se relaciona su motivación entre sus tareas y sus cargos, y también en relación a este conjunto de cómo es la organización, en la forma de ser organizacional. Bueno, y el clima, que es ese
buen clima o mal clima que se genera en los lugares en donde estamos trabajando. A veces hay lugares que son frescos, son lindos, son agradables, hay lugares que son insoportables, tensos. Bueno, esto forma e influye en la manera de ser. A veces uno influye en la manera de ser organizacional y a veces la organización o los grupos o la persona con quien estamos nos influye y nos afecta y nos cambia el estado de ánimo. Obviamente que la consecuencia de nuestro comportamiento y de las tareas que hacemos va a estar afectada directamente por ese clima, por ese condicionamiento que lleva a que nosotros hagamos las cosas con alegría, con tristeza, con amargura, con enojo, por este clima que está afectando esta manera de ser, esta personalidad propio de los colaboradores en una organización. Pero un tema interesante, fíjense, que es el estudio también de los equipos, que tiene mucho que ver con cómo las personas se relacionan con los demás en cuanto a los valores, las creencias, las formas de ser. Esto justamente hace la diferencia entre equipos y un grupo, es cuáles son los valores que impregnan la manera de conseguir resultados comunes, de ver en forma compartida las mismas cosas, y esto va a determinar la manera de ser y el comportamiento individual. Va a determinar e influenciar en la motivación y justamente nuestra personalidad con la cultura y también con la estructura social influye en la aparición propia de los conflictos. Entonces fíjense una cosa, que el comportamiento, la conducta organizacional va a depender de mi manera de ser, va a depender de cómo soy yo o cómo es una persona en su manera de ser, en la tarea que desempeña y el lugar que ocupa, va a depender de cómo es ese grupo social, cómo es esa organización, cómo se mueve, cómo se relaciona, cómo ejerce y gestiona los procesos organizacionales. O sea, si entendemos los procesos organizacionales como el proceso de planificar, el proceso de dirigir, de controlar, de organizar y de ejecutar, y la manera en que lo hace no es otra cosa que la cultura organizacional, la manera de desarrollar, la manera de actuar, la manera y la costumbre, los ritos que tienen, la manera de organizarse, justamente desempeña este concepto de cultura organizacional. Todos estos elementos, incluido las variables de motivación, liderazgo, equipos, grupos, la manera en que se comunican las personas entre sí, los estilos de comunicación, el tipo de actividad, si es lindo, si el clima es tenso, agradable, si es tenso. Bueno, esto desarrolla justamente el estudio del campo de la psicología organizacional. Vamos a ver entonces una breve historia de la psicología organizacional en lo próximo. Podemos decir entonces que existen dos grandes ramas en la historia propio de la psicología organizacional, que están relacionadas justamente con la teoría de la administración, con la teoría clásica de la administración y con la teoría propia del comportamiento organizacional. Empezando con la teoría clásica de la administración, allá por el año 1911 tenemos a dos referentes muy importantes que dan lugar al estudio científico y a los principios básicos de administración, que es Frederick Taylor con respecto a la teoría clásica de la administración, y con respecto a los principios científicos de la administración ponemos al señor Henry Fayol, al ingeniero Fayol. Lo importante de los inicios en el estudio del comportamiento del colaborador, del comportamiento y de la conducta del trabajador, bueno, en la teoría clásica de la administración se estudiaron justamente principios tecnológicos, se estudiaron metodologías de trabajo, cuándo, cómo, con qué y con quién debían hacerse las tareas. Esto fue justamente motivo de estudio de Frederick Taylor en el campo de la psicología, diríamos, si lo podemos ver desde ese punto de vista de la psicología organizacional. Obviamente que se estudiaban los tiempos y movimientos con el objetivo de lograr efectividad y eficiencia en el desempeño de las tareas. Pero este elemento podría llevar justamente a conducir a propios conflictos. Otra de las teorías es la teoría del enfoque del comportamiento organizacional, que vamos a terminar de ver en un próximo video a continuación.